La transición de los hospitales antiguos a los modernos es una de las historias más impactantes de la ciencia. Para entenderlo, debemos mirar dos momentos clave: el estancamiento medieval y la revolución sanitaria del siglo XIX, cuando finalmente se comprendió que el enemigo no era el mal olor, sino los microorganismos. En la Edad Media, el hospital no era un lugar para curarse, sino un lugar para morir con dignidad o buscar refugio. La higiene era prácticamente inexistente bajo los estándares modernos. Como número uno, la prioridad era lo espiritual. Los hospitales solían estar dirigidos por órdenes religiosas. El cuidado del alma a través de la confesión y la oración era más importante que el del cuerpo. En esa época era común que 3 o 4 pacientes compartieran el mismo espacio para las camas, sin importar sus enfermedades. Esto convertía a los hospitales en centros de contagio masivo. Se creía que las enfermedades viajaban por el mal aire que se denominaba miasma. Por ello, se usaban inciensos o vinagre para perfumar las salas, pensando que si olía bien, el lugar era seguro. Los recipientes para la orina se vaciaban en pozos ciegos o directamente en el río más cercano, que a menudo era la misma fuente de agua para la ciudad. En el siglo XIX fue el siglo donde todo cambió, gracias a 3 figuras fundamentales y un cambio drástico en la arquitectura hospitalaria. Antes de que se aceptara la existencia de las bacterias, Florence Nightingale, una enfermera, observó que los soldados morían más por infecciones en el hospital que por sus heridas en batalla. Ella impulsó los hospitales con techos altos y grandes ventanas, enfrentadas para permitir el flujo constante de aire fresco y luz solar. Florence Nightingale es recordada como la dama de la lámpara, pero en los círculos científicos es igualmente famosa por ser una pionera de la estadística en salud. Nightingale utilizó la estadística descriptiva para mostrar la efectividad de sus reformas. Presentó datos que demostraban la caída drástica de la tasa de mortalidad tras implementar medidas de higiene básicas. Utilizó comparaciones demográficas, demostrando que incluso en los años de paz, los soldados en los cuarteles tenían una tasa de mortalidad mucho más alta que la población civil, debido a las malas condiciones de vida. Gracias a su enfoque matemático, Nightingale no solo salvó vidas en su época, sino que obligó a los gobiernos a entender que la inversión en infraestructura sanitaria, tales como cañerías, agua limpia y ventilación, era una decisión económica y humanitaria lógica y que contribuía a la salud de los pacientes. Su trabajo fue tan excelente, que en 1858, se convirtió en la primera mujer elegida miembro de la Royal Statistical Society. Sus métodos sentaron las bases para el censo de población moderno, también para la recolección sistemática de datos hospitalarios. Pues ella creó los primeros formularios estadísticos estandarizados para hospitales. Ella se basaba en la premisa de que la salud pública está basada en la evidencia. Su pensamiento era que la estadística no es una ciencia muerta, es la medida de la vida y la muerte de las naciones. Concepto central del pensamiento de Nightingale. Posteriormente, otro de los protagonistas de los conceptos de asepsia fue el Dr. Ignaz Semmelweis, el cual notó que las mujeres morían menos cuando las atendían parteras que cuando las atendían médicos, ya que los médicos venían de hacer autopsias y atendían los partos con las manos sucias de materia cadavérica. Él introdujo el lavado con cloruro de calcio y las muertes cayeron drásticamente, aunque sus colegas lo ridiculizaron por años. Otro de los personajes importantes que contribuyó con la asepsia fue Joseph Lister, quien comenzó a utilizar ácido fénico denominado también carbol, para desinfectar el instrumental quirúrgico y las heridas. Antes de esto, los cirujanos se jactaban de que sus batas impregnadas de sangre y pus eran un símbolo de experiencia. Joseph Lister es considerado el padre de la cirugía moderna, pues antes de sus postulados, entrar a un quirófano era casi una sentencia de muerte, no por la cirugía en sí, sino por las infecciones posteriores. Él leyó los trabajos de Louis Pasteur sobre la fermentación y comprendió que si los microorganismos hacían que la leche se agriara, también podían causar la putrefacción de la carne humana en las heridas. Lister comenzó a experimentar con el ácido fénico, una sustancia que se usaba para limpiar alcantarillas. Sus innovaciones incluyeron la desinfección de instrumentos, pues limpiaba los escalpelos y herramientas antes de cada uso. Impuso el lavado de manos y obligaba a los cirujanos a lavarse con una solución de fenol. Conceptos como la pulverización del aire, creando una máquina que rociaba una fina niebla de ácido fénico sobre el campo operatorio, para matar los microbios suspendidos en el aire. También desarrolló apósitos empapados en antiséptico para proteger las heridas abiertas. Los números no mintieron. En su unidad del Hospital Real de Glasgow, la tasa de mortalidad por gangrena hospitalaria y sepsis bajó del 45% al 15% en solo unos años. Fue una prueba irrefutable de que la limpieza salvaba vidas. Aunque Lister se centró en la antisepsia,
o sea, matar los gérmenes que ya están presentes. Su trabajo sentó las bases de la asepsia para evitar que los gérmenes invadan al paciente. Gracias a Lister, pasamos de una época donde los cirujanos se enorgullecían de sus batas manchadas de sangre, como símbolo de experiencia, a la cultura de esterilidad rigurosa que tenemos hoy. Otro invento que contribuyó notablemente con la asepsia en los hospitales fue el inodoro, ya que en la historia de la medicina, su invención y la del alcantarillado moderno fueron tan revolucionarias como los antibióticos. Antes de estos avances, los hospitales eran, irónicamente, lugares donde uno tenía más probabilidades de morir que de curarse. A finales del siglo XIX, la invención del sifón en forma S, que impedía que los gases del alcantarillado subieran, permitió que los baños se instalaran dentro de los edificios hospitalarios sin contaminar el aire. Esto, sumado al suministro de agua filtrada, redujo casi a cero epidemias hospitalarias de cólera y tifus. El mayor aporte a la asepsia fue el aislamiento físico de los patógenos. Sin un sistema de alcantarillado, las fuentes de agua de los hospitales solían contaminarse con filtraciones de desechos. Enfermedades como el cólera, la tifoidea y la disentería eran comunes en los pabellones. El inodoro con sifón que crea un sello de agua, impidió que los gases y bacterias del alcantarillado regresaran al interior del hospital. Nightingale, la madre de la enfermería moderna, fue una de las mayores defensoras de la reforma sanitaria. Durante la Guerra de Crimea, observó que más soldados morían por enfermedades infecciosas que por heridas de batalla. Ella impulsó la instalación de tuberías y desagües eficientes. Esto permitió que las salas de hospital se pudieran lavar con agua corriente, reduciendo la carga bacteriana en superficies y manos del personal. El sifón NS del inodoro, inventado por Alexander Cummings en 1775, es probablemente uno de los dispositivos médicos más importantes de la historia, ya que utiliza la física simple para bloquear el paso de gérmenes y gases desde las cloacas hacia el hospital. Sin estos sistemas, la cirugía moderna y la recuperación en entornos estériles serían imposibles. Básicamente, el alcantarillado permitió que el hospital dejara de ser un foco de infección para convertirse en un santuario de higiene.